candidato a la Asamblea Nacional y querido amigo, a quien saludamos esta mañana, querido Henry. Tuve el gusto de saludarme contigo hace unas 3 semanas. No pude estar en la entrevista anterior, el viernes anterior, pero me gustaría que me cuentes, candidato Henry, a asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano en lista 6, ¿cómo va la campaña, Henry? ¿Cómo van las cosas y cómo se va desarrollando las mismas? Querido hermano, buenos días, gusto de saludarte. Para mí es un placer estar con ustedes y te agradezco nuevamente por la invitación. Es un gusto siempre compartir con ustedes. La campaña va muy bien, te cuento que la campaña va excelentemente bien. Sostenido Jan Topic en el crecimiento. ¿Así? Acabamos de ver, hasta que se pudo publicar por Telcodata, una encuesta que, con permiso del Consejo Nacional Electoral, porque ya tiene acreditación por el Consejo Nacional Electoral, para poder hacer publicación de entrevistas, y vemos que Jan Topic en este momento está en segundo lugar en la encuesta, y eso pues, digamos, era de esperarse. Nos agrada, pero era de esperarse, porque con la situación de crisis que vive el país en materia de inseguridad, definitivamente pues el candidato que no es que atrás del escritorio, sino que en el campo, no aquel que habla, sino el que hace, no aquel que habla de la teoría y que otros tienen que liderar, sino el que lidera y está en el campo de batalla y sabe cómo hacerlo, y ha sido estratega militar, es Jan Topic, y por eso estamos muy contentos de ver que, más allá de que el Partido Social Cristiano está apoyando esta candidatura, de ver que va a haber un líder que desde la presidencia de la República puede controlar esto, del tema de la inseguridad, y no como dicen otros candidatos, esto va a tomar mucho tiempo, sino que hay un compromiso personal con la responsabilidad personal propia en él, de resolver este tema pues muy rápidamente una vez que asuma el poder. Entonces, desde ese sentido estamos sumamente contentos. Henry, yo también vi la encuesta de Telcodata y me llamó mucho la atención, pero me suponía, y nosotros hemos hecho encuestas, estamos haciendo encuestas en lugares públicos y efectivamente se nota lo que estás diciendo, que hay un ascenso en la candidatura de Jan Topic. Y esto es interesante. Y a nivel de asambleístas, ustedes, tanto los provinciales como los nacionales, están recorriendo. ¿Cómo van los recorridos? ¿Y qué dice la gente? ¿Qué les pide la gente? ¿Qué les solicita Henry Kronfle? Bueno, la gente nos acoge muy bien, te soy honesto, hemos tenido un gran éxito en los recorridos. La gente sabe que la 6 es gente de palabra, que la 6 es gente de obras, que la 6 es gente que cumple, que la 6 no solo promete, sino que se compromete para cumplir. Y nos han dicho, señores, estamos con la 6, queremos apoyarlos. Obviamente, cada recorrido uno escucha pues problemas diferentes de las familias ecuatorianas. Cuando usted le da la mano a una madre que ha perdido a un hijo por la violencia, lo ha perdido por las drogas, es realmente sumamente preocupante. En otro recorrido, por ejemplo, escuché de un señor que me decía que el sobrino había muerto porque había ido al hospital y no había encontrado anestesia para la operación de apendicitis, murió de peritonitis. Entonces son cosas que a uno lo desgarran. ¿Cómo es posible que hoy en día se pueda morir habiéndose detectado una apendicitis porque no se puede operar a una persona? Estas cosas pues a uno lo impactan. Uno oye en los recorridos toda esta desgracia que está viviendo el pueblo ecuatoriano, y lo que trata uno es de tomar nota, más allá que muchas de estas cosas uno las sabe, pero escucharlo lo impacta, para poder llegar a la asamblea y tratar desde la asamblea de lo que se pueda resolver ahí, resolverlo ahí, lo que no, pues presionar al gobierno para que lo haga. Henry, ustedes siempre tuvieron mucha fuerza en varios distritos. Y te hago una pregunta, me vas a decir que tú no eres pitonizo, pero tengo que hacértela igual. ¿Cuál es el cálculo de asambleístas que van a tener en la provincia del Guayas, querido amigo? ¿Y tienes un estimado nacional? Es solamente un cálculo, es a ojo de buen cubero que te lo pido. Sí, cómo no. 4, 6, 5, 8. Que te digo, en los peores de los escenarios estamos hablando de 4 Guayas, 2 nacionales, pero yo creo que vamos a sacar 5 en Guayas y 3 nacionales. Y a nivel total, yo creo que estamos alrededor de 16 asambleístas. Sigue Enrique Bolito San Martín con Henry Kronfle, querido amigo y candidato a asambleísta nacional por las listas 6. Gracias, Eduardo. Henry, tradicionalmente, y al menos los analistas políticos señalaban, y especialmente en la sierra,
La resistencia del Partido Social Cristiano, no sé cómo haya cambiado el panorama, la perspectiva hoy en día, pero en todo caso sí, podemos dar dar constancia en todo caso de lo que señalan las últimas encuestas, particularmente de Telcodata, porque en su momento también se había señalado que el candidato Topic había iniciado bien con el tema de seguridad y luego se puso al nivel del resto de candidatos y ahora repunta. Pero partiendo de ello, vuelvo a preguntar, a nivel de la sierra, del centro del país, ¿cuál es la recepción en estos momentos de los ecuatorianos respecto a la candidatura de Jan Topic? Es muy buena, te cuento que es muy buena. Y déjame hacerte un preámbulo para ir puntualmente a la contestación concreta que tú quieres. Cuando tú revisas los números del Consejo Nacional Electoral que están publicados en su página web de las votaciones de febrero de este año, tú te puedes dar cuenta con claridad, para que no digamos que esto es una medición del Partido Social Cristiano, sino con resultados concretos que ya se dieron, que el Partido Social Cristiano es la segunda fuerza política más votada en el Ecuador. Revisa los números de votos. Y de ahí puedes revisar por provincias. Yo te puedo decir que Bolívar está muy fuerte, Tungurahua está muy fuerte, Imbabura está fuerte. O sea, tenemos en la Sierra Central organizaciones que se han sumado a la campaña. La Ecuarunari, por ejemplo, nos ha venido a visitar. Nos dijeron algo que nos dio mucho gusto, ¿no? Ustedes han sido quizás la fuerza política que más ha trabajado por nosotros, contrario a lo que mucha gente pueda pensar. Entonces, he conversado con Esteban Torres, por ejemplo, que está liderando en Tungurahua, que he conversado con Coco Abedrabo, que está en Bolívar, y hemos tenido una muy buena, por presentarte dos provincias, muy buena aceptación. Yo creo que el Partido Social Cristiano, como otros partidos, tienen un voto duro. Eso es innegable. Tú puedes decir que no importa el candidato de la Revolución Ciudadana y hay un voto duro de la Revolución Ciudadana sin importar el candidato. Bueno, lo mismo pasa en el Partido Social Cristiano. No importa el candidato, hay un voto duro. Entonces, cuando yo veo encuestas que ponen el candidato del Partido Social Cristiano por debajo de un 10%, claro, siempre va a haber un margen de error, pero he visto encuestas de 3%, 5%, pues sé que eso no es cierto porque conocemos el vehículo que significa el Partido Social Cristiano, su estructura partidista, el voto duro que tiene a nivel nacional, y por eso estamos en segundo lugar hoy en día, ya con encuestas reales, y por supuesto que eso va a ir creciendo. Henry, ¿qué pasaría? A ver, Jan Topic llega a la presidencia, pero no tiene el número o en todo caso no hay un consolidado en la Asamblea Nacional, y me refiero también a movimientos afines al Partido Social Cristiano, o en este caso al presidente de la República, reitero, en el caso de que Jan Topic sea presidente. ¿Cómo van a trabajar o cómo piensan trabajar en ese sentido? A ver, siempre hay que trabajar, pero déjame aclararte algo que es importante, porque parece que este gobierno nos ha llevado a pensar a los ecuatorianos que la culpa de la no gobernanza depende de todos menos de él. Y eso es una falacia, eso es un error pensar así. Un plan de gobierno, y yo fui parte del diseño del plan de gobierno de Guillermo Lasso que se presentó, no de la proforma presupuestaria que llegó al Congreso, que no tenía que ver nada con el plan de gobierno, y de ahí que nuestra oposición y de ahí que nuestros proyectos presentados sean justamente para hacer cumplir el plan de gobierno. Pensar que Jan Topic va a llegar a la presidencia y va a decir: yo no puedo gobernar porque la Asamblea no me deja gobernar o porque la Corte Constitucional no me deja gobernar, es de risa, realmente es de risa. Un plan de gobierno normalmente, y en el plan de Topic también así está estructurado, el 95% lo maneja el Ejecutivo. Este es un país altamente presidencialista. Claro que necesita complementarse con cosas en el marco de la Asamblea, por ejemplo, iniciativas tributarias, acuerdos comerciales en manera de integración comercial, ese tipo de cosas, alguna reforma laboral puntual, pero lo demás lo puede manejar directamente el gobierno. Entonces, decir que porque no hay una suerte de consenso con la Asamblea no se puede gobernar es totalmente falso. Y mira que yo voy para la Asamblea Nacional liderando la lista nacional del Partido Social Cristiano. El plan de gobierno está diseñado para el presidente, está diseñado para el Ejecutivo, está diseñado para gobernar. El plan de gobierno no está diseñado para legislar, no es un plan legislativo, es un plan de gobierno, de gobernanza. Y por lo tanto, más allá que se requieran consensos para estas cosas que te acabo de mencionar, el presidente puede perfectamente llevar a cabo su plan de gobierno, incluso con la oposición de la Asamblea. Gracias, Henry. Continúa Ramiro Cepeda. Henry, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, Ramiro, querido, un gusto saludarte.
Bien, oiga, déjeme ser abogado del diablo, porque si no, no soy yo hoy. Siempre usted ha sido abogado del diablo. Por eso no ha sido mi abogado. Yo no soy diablo. No, yo... ¿Por feo o por diablo? Por las dos cosas, por las dos cosas. ¿Por viejo, por feo? Yo soy angelito, yo no soy diablo. Entonces, por eso No, es que no yo mi abogado. soy de los abogados inofensivos, nunca ejercí la profesión, así que por eso me considero tranquilo. Mire, es que usted ha citado que el Partido Social Cristiano cumple, y efectivamente puede ser un discurso que en algún momento funcionó. Que tiene un voto duro también puede ser un discurso que en algún momento funcionó, y le voy a dar ejemplos. El pueblo de Guayaquil no estuvo satisfecho ni con la gestión de la alcaldesa ni con la gestión de la prefectura, y no hubo voto duro que sostenga reelecciones de ellos. Por tanto, también el Partido Social Cristiano auspició en su momento al presidente Lazo. Por supuesto, estuvieron en la oposición cuando ya no cumplió el plan de gobierno, como usted lo ha descrito con certeza y verdad, también, pero fue una propuesta de ustedes que les falló también. Con este antecedente, Henry Kronfle, y con estas encuestas que me gustaría saber la procedencia y quién es el dueño de esa encuestadora o quién tiene acciones en esa encuestadora, ¿se sienten tranquilos o seguros o hay algo más que los hace ver que pueden tener en verdad un respaldo valedero que los haga llegar a una segunda vuelta? Bueno, déjame contestarte, hermano, por partes, porque me has hecho en tu introducción varias aseveraciones. A ver, primero comencemos con Guayaquil y Guayas. El Partido Social Cristiano compitió contra el Partido Social Cristiano. Cuando tú ves los candidatos de la prefectura, Nicolás Lapente, Social Cristiano de toda la vida. Guzmán, Social Cristiano toda la vida. González, Social Cristiana toda la vida. Si tú sumas los votos de ellos tres, superan los votos de Revolución Ciudadana. Por lo tanto, el voto duro del Partido Social Cristiano estuvo ahí, sino que se identificaron con unos líderes y otros con otros. Hubo una competencia del Partido Social Cristiano contra el Partido Social Cristiano. Lo mismo pasó en la alcaldía. Si tú ves los votos de Pedro Pablo Duarte y los de Cintia Viteri, superan lo del actual alcalde. Quiere decir, y era la misma base de votación. Quiere decir que compitió el Partido Social Cristiano con el Partido Social Cristiano. Un error político, sí, un error político que viene con diferencias personales que hicieron que se dividan los candidatos del propio partido y compitan entre sí. Esa es la realidad, no es que perdió la fuerza el Partido Social Cristiano de Guayas, y lo vas a ver demostrado cuando veas la votación de los diferentes distritos ahora para la asamblea. Ahí van a estar los votos y van a salir elegidos los candidatos asambleístas. Entonces, déjame contestarte eso como primera parte. Correcto. Sí, sí. La segunda parte de la pregunta, ¿me la repites, por favor? Le dije, las encuestas, la compañía encuestadora no tiene algo que ver con el candidato de ustedes. Es una curiosidad que tengo. No estoy seguro de lo que le digo. Por eso le pregunto. Yo no sé quiénes son los accionistas. Lo que te puedo decir, y eso se puede ver en la superintendencia de compañías, lo que sí te puedo decir es que sé cuál es la metodología. Y cuando tú levantas 2.200 encuestas a nivel nacional diario, pasas a la gente por polígrafo para saber si te está mintiendo o no te está mintiendo. Sacas los picos de la encuesta cuando tienes una muestra estable y vas midiendo todos los días. Y eso va reflejándose también con otras cosas, como por ejemplo, cuántas acciones en redes sociales tú ves de interacción con Jan Topic, cuánta gente busca quién es Jan Topic en la red social, cuánta gente comienza a seguir a Jan Topic en la red social o las publicaciones de Jan Topic. Tú comienzas a ver una correlación entre la encuesta y lo que está pasando en redes. Entonces eso te genera una doble credibilidad. Y por eso nos sentimos confiados de que las encuestas son sumamente, fidedignas. Sí, la verdad es que tenía esa duda y en verdad que se le hice buena onda porque no conozco, pero sí he visto que esta situación de inseguridad, de asesinatos en las cárceles, de asesinato de policías, o sea, en que ya el Estado se siente que no hay mando, el discurso del candidato Topic es el único que con firmeza enfrenta este problema. Pero no es el único problema de la República, Henry. Hay otros problemas tan graves como ese que vendría a ser la falta de empleo, porque sin empleo no hay producción, no hay dinero, no hay plata para impuestos, no hay riqueza para repartir. Entonces, sí me interesaría saber en la parte económica cómo va el plan del candidato de las 6
para enfrentar todo este desbarajuste que estamos viviendo, porque la explotación petrolera no está en los niveles óptimos, porque tenemos inejecutabilidad del presupuesto del Estado, tenemos ausencia de medicinas en hospitales, tenemos casi todo algo que no pensábamos que iba a suceder. Tan corto tiempo para tantas necesidades. Sí, a ver, yo creo que hay que empezar por lo primero. ¿Cuál es la garantía que tiene que dar un Estado como la primera garantía para cualquier ciudadano? La vida, la seguridad. Esa es la primera garantía que tiene que estar, y es el primer derecho que tiene un individuo, vivir, luego ser libre, etcétera. Yo creo que lo primero que hay que arreglar en el país es el tema de la inseguridad. Si hay inseguridad, no hay inversión, corre la inversión, no hay turismo, no hay crecimiento económico y por lo tanto no hay generación de empleo, no hay venta, no hay compra, no hay dinero. Entonces, primero tienes que arreglar la inseguridad. Arreglar la inseguridad tienes que arreglar en paralelo, no te estoy diciendo porque los problemas del país son muchos, pero en paralelo tienes que ir arreglando la economía. ¿Cómo comienzas arreglando la economía fácilmente? Haciendo crecer la economía. ¿Cómo la haces crecer? Primero, ¿quién es más eficiente con el dinero en el bolsillo? ¿El gobierno administrando el dinero de la gente o la propia gente administrando el dinero conforme a sus necesidades? Por eso es que nosotros decimos hay que inclusive bajar impuestos para dinamizar la economía, para que el dinero se quede en el bolsillo de la gente compra, las empresas venden, se genera IVA, se genera impuesto a la renta, se genera crecimiento empresarial, se genera inversión, se genera empleo. Caso contrario, si vas a la exacción, a sacarle el dinero a la gente del bolsillo, lo que va a hacer un estancamiento económico porque ordeñaste tanto a la vaca que la vaca llega un momento en que ya no te va a dar leche porque ya no tiene ni siquiera carne, ha perdido toda la masa muscular porque no tiene cómo alimentarse. Entonces, es un tema que también hay que manejarlo en paralelo el tema de la salud, ¿no? Con recursos, con eficiencia, con programas, con eficiencia. Hay que tener dinero para hacer todo esto, que es la pregunta que todo el mundo me hace. ¿De dónde va a sacar el dinero? El dinero lo hay. Cuando tú ves, primero comienza a ejecutar el presupuesto general del Estado, pues cuando tú ves que el presupuesto general del Estado en materia de seguridad, por ejemplo, solo se gastan 13 de cada $100, quiere decir que $87 están ahí, no se gastaron. Estás en un problema gravísimo de eficiencia administrativa, de operatividad, de gestión. Entonces, primero, con un gobierno que gestione, que haga las cosas. Segundo, con alianzas público-privadas, con concesiones sin privatizar, con estructuración de flujos futuros, con reestructuración de deuda. Te puedo dar 50.000 cosas de cómo obtener liquidez en el país para poder combatir todos los problemas. Y los programas tienen que ser claros en cada materia. En salud los tenemos clarísimos, ¿no? Desde la desnutrición infantil crónica, como Pancita Llena, que fue uno de los proyectos que presentó nuestra asambleísta Diana Pazli, que no vaya un niño a dormir con el estómago vacío, hasta enfermedades catastróficas no contagiosas como hipertensión y diabetes, que es la otra pandemia que se descuidó cuando hubo la pandemia del COVID en el país, que están presentados los proyectos por Solanda Plúas, que hay que darle seguimiento ahora, como otros proyectos más. Lo mismo en materia laboral, hay que dinamizar el mercado laboral, la fracción de la jornada laboral con el tema de las cargas proporcionales a esa fracción de jornada laboral para que no se precarice el empleo y se cumpla con la norma. Control de fronteras, recursos para la policía, eficiencia en cuanto a los recursos y que se devengan los recursos 100% para materia de seguridad, integración de bases de datos, o sea, recuperación de la agricultura, ganadería, agricultura, pescadores artesanales. Todos estos proyectos de ley están presentados. Eficiencia en el manejo de los recursos de los GATS, automatización de esos recursos, la duplicar esos recursos quitándole esa función al Estado para que el efecto económico sea cero, pero que sea mucho más rápido el efecto social y el efecto de infraestructura que hay en el país. No permitir que el gobierno se financie de la seguridad social. Es decir, yo te puedo decir aquí en 5 minutos lo que se tiene que hacer, pero hay que hacer. Y eso está planteado en el plan de gobierno. Henry, una pregunta final y agradeciéndote tu amabilidad. El tema del fenómeno del niño. Viene la asamblea nueva, estoy seguro que vas a estar allá. Y hay, como tú lo acabas de decir, 200 planes, 200 proyectos que están listos en segundo debate, otros para... O sea, de verdad que con lo que tienen,
con lo que tienen es suficiente, más allá de presentar nuevos. Pero el fenómeno del niño sí va a necesitar un trabajo fundamental, inmediato, y ayudar y trabajar con el ejecutivo que sea para sacarlo adelante. ¿Tienes alguna idea para poder comentarnos al respecto? Sí, claro, eso va a ser un tema sumamente importante. Creo que el gobierno no tiene que esperar a esta votación, ni esperar a cómo va a estar configurada la asamblea para tomar ya planes de acciones preventivos por el fenómeno del niño. Tener, por ejemplo, tejas, tener colchones, tener productos, latas de atún o latas de comida, de sardinas, productos, digamos, proteína no perecible que dure mucho tiempo, centros de acopio de botellas de agua, por ejemplo, colchones, no cobijas. Tiene que tener, digamos, botes, limpiar los canales en las zonas rurales para que pueda haber un buen desalojo de aguas. Puentes Es decir, Bailey. se necesitan una serie de cosas que se tienen que hacer. Hay un listado de cosas que todos conocemos, que es lo que hay que hacer frente a un fenómeno del niño, que espero que ya se estén haciendo. La Asamblea puede, por supuesto, coayudar en muchas formas, digamos, en caso que el gobierno requiera alguna ley que se tenga que, digamos, tratar de manera económica urgente por el fenómeno del niño, ahí tiene que estar la Asamblea para apoyar, pero lo demás es materia ejecutiva, básicamente. Henry, ¿y los tratados de libre comercio que tienen que aprobarse en la Asamblea Nacional, los socialcristianos van a apoyar los mismos? Por supuesto, nosotros siempre hemos pensado que la integración comercial es justamente darle la oportunidad a las empresas de poder poner sus productos en el mundo, que lo cual genera inversión y empleo, y por el otro lado, que el consumidor, es decir, el ciudadano, tenga mucho más opciones en la percha, lo que hace reducir los precios también. Entonces, una situación de ganar y ganar para las empresas y para los ciudadanos. Y por supuesto que desde ese sentido vamos a apoyar los acuerdos comerciales que están pendientes todavía que los apruebe la Asamblea. Esas son las pequeñas cosas que te digo que tiene que trabajar la Asamblea, temas de acuerdos comerciales y por supuesto las iniciativas cuando son en materia tributaria que solo las puede enviar el Ejecutivo al Congreso. De las cosas que ha cumplido el presidente Lazo es más Ecuador en el mundo. Ha mandado una cantidad de ecuatorianos migrantes a otros países, así que estoy siendo irónico. Esperemos que venga más mundo al Ecuador con los tratados. Yo lo sé, mi querido amigo, pero bueno, yo advertí que si las cosas no se hacían conforme estaban planificadas y no dependía de personas, dependía justamente de cumplir con el plan de gobierno, las cosas iban a ir muy mal. Lo advertí, desafortunadamente se puso en el país una suerte de que o estás con Lazo o estás con Correa, y eso fue un grave error. Porque dividió a la población, volvimos a caer nuevamente en estos sectarismos, en estos odios políticos, en vez del Ecuador estar unido en esta polarización, y estas son las consecuencias, ¿no? Hay que gobernar y no hay que echarle la culpa a nadie, hay que hacer lo que uno tiene que hacer cuando está en el poder, rodearse de la mejor de gente y cumplir con lo que está propuesto, que es por lo que la gente votó por uno. Gracias, querido Henry, te mandamos un abrazo, gracias por estar en I99, un abrazo grande, gusto de saludar. Gracias a ustedes por la entrevista, un abrazo fuerte, a ustedes y al público, gracias. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias para que vos lo digas, solo eso vos lo digas. ¿Dónde va a vivir, Bolito? En Narcisa Club, urbanización privada con seguridad 24 horas, 7 días a la semana, ubicada en el kilómetro 10 de la autopista Narcisa de Jesús. Somos una urbanización con un megaclub social con piscinas, canchas de tenis, sala de juegos, salón de eventos, áreas verdes y más. Primera etapa vendida al 100%, cotiza la tuya y reserva con tan solo $2,000. Contáctanos al 093-907-2931. Repito, 093-907-2931, Narcisa Club, donde habitan tus sueños. Perfecto, vamos a pagar el corte comercial, no sin antes saludar al ingeniero Jaime Velázquez Egues. Ya está conectado. Ya está con nosotros, querido amigo, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, mi querido Eduardo? A mis compañeros, buenos días, y a todos los radioescuchas, muy buenos días aquí una vez más en 99. Perfecto. ¿Déjalo o no? Vea, le está poniendo ahí don Diego. Regresamos inmediatamente con Jaime Velázquez, vamos al corte.